Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan domingo a domingo en su programa Hablemos un rato. Les saluda Julieta Róliga. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Julieta. Gracias por estar un domingo más con nosotros. Les saluda Ulises Huete. Amigos y amigas televidentes, la Semana Santa es una época muy importante en el calendario de los y las cristianas. Es por esta razón que nosotros vamos a hablar un rato desde el punto de vista humano, quién era Jesús, cuál fue su mensaje, por qué lo asesinaron y la vigencia de sus enseñanzas en la sociedad contemporánea. Jesús vivió en su época y en su cultura mucha de la problemática de la actualidad. Una de sus principales enseñanzas, o acaso la más importante, era aprender a vivir en paz consigo mismo y con nosotros. Para comenzar, escuchemos a María López Vigil, teóloga y escritora, quien nos cuenta quién era Jesús desde el punto de vista social. Jesús vivió hace unos 2000 años, era un campesino, es decir, su origen es rural, no es urbano. Nació en Nazaret, uno de los lugares más pobres, apartados, diríamos, de su país. Él es de Israel, nació en la Galilea, era un norteño, en una zona rural, de religión judía. Jesús no fundó ninguna religión, trató de revolucionar, transformar la religión de sus padres, de sus abuelos, en la que él fue criado. Sabía leer, pero poco, porque en Nazaret los niños, las niñas nunca aprendían a leer, los niños sí aprendían a leer siempre para poder leer las escrituras, pero con su vida de hijo de artesano, es muy posible que supiera leer relativamente poco, es posible que no supiera escribir, ¿verdad? Porque los que escribían entonces eran los escribas, ¿verdad? Y un niño como él seguramente no aprendió a escribir. Tuvo hermanos. La creencia de que María tiene a un único hijo es un dogma de fe, pero no se corresponde con la realidad. Incluso en los evangelios se dan los nombres de sus hermanos y se dice que tiene también hermanas. Jesús nació en la provincia de Judea que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo judío sufría las injusticias de la explotación y la violencia militar que practicaba Roma para conservar el poder. Jesús creció del lado del pueblo oprimido y conoció sus sufrimientos. Él no era un carpintero, porque el oficio no era tan específico entonces, es decir, una persona con el oficio de él, que en griego es tectón y que significa lo que aquí entendemos como rumbero, ¿verdad? Que hace rumbos. Es decir, los rumbos pueden ser con la madera, con la piedra, puede estar sembrando también, puede hacer trabajo agrícola. Eso era un artesano. Desconocemos totalmente su vida hasta que él empieza a hablar en público. Se conoce como el tiempo de la vida oculta, pero no porque se ocultara de nada. Él no vivía oculto, sino que vivía en Nazaret. Jesús fue un maestro que transmitió sus enseñanzas por medio de la palabra y la acción. Pero, ¿cómo obtuvo Jesús su sabiduría? ¿Quién fue su maestro? Hablemos un rato sobre este aspecto poco comentado. ¿De dónde obtuvo esa sabiduría? De donde la obtienen todos los sabios, del silencio seguramente, de la reflexión sobre lo que veía y evidentemente de Dios que hablaba por su boca, pero no porque solo habla por la boca de Jesús, sino habla por la boca de todos los que tienen una propuesta como la de Jesús, de compasión, de solidaridad, de compartir. Él sabía desde antes, él ya sabía que Juan el Bautista, ¿verdad?, era su primo. Entonces, él se dio cuenta que Juan el Bautista estaba proclamando el mensaje del reino de Dios. Un mensaje, evidentemente, en aquella sociedad que atravesaba una situación de gran crisis global y también de crisis, diríamos así, humana, espiritual. Entonces, él se dio cuenta que su primo traía un mensaje que era una propuesta, un mensaje de denuncia del mal, es decir, algo que a él como joven le apasionaba, porque todo joven se entusiasma con la gran causa de la lucha por la justicia, por la transformación, por el cambio,
Y entonces aquel mensaje de Juan, que era un mensaje no tan abstracto, ni tan teórico, ni tan conceptual, sino que era como muy operativo, muy concreto. A los soldados del imperio que le preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para arrepentirnos? Entonces le decían ellos, decía Juan, dejen de extorsionar al pueblo, conténtense con el salario que a ustedes se les paga, ¿verdad? Es decir, era una orientación, una enseñanza que daba Juan el Bautista como muy operativa, ¿verdad? Entonces, igualmente a otra gente común y corriente que preguntaba, ¿y nosotros qué podemos hacer para como señal de arrepentimiento? Bueno, le decía, si te sobra algo, tu ropa, compartirla con el que no tiene. Seguramente, en primer lugar, como los primeros catequistas de los niños y muchachos son sus papás, seguramente María y José, ¿verdad? Según sus valores y según las tradiciones de su pueblo, el pueblo judío. Por ejemplo, sabemos algo muy interesante de María, su amor al prójimo, porque ella en la visitación, antes de ya embarazada con Jesús, pero antes del nacimiento, se fue y pasó 3 meses ayudando a su prima Isabel, la mamá que iba a dar a luz el niño que iba a ser Juan el Bautista. Eso para mí es muy interesante, un detalle, un aspecto de María. Una joven, ¿verdad? Una muchacha, pero con mucho amor, con mucho sentido de responsabilidad social, mucho cariño, mucha compasión y solidaridad. Entonces ella seguramente se comunicó esos valores también a Jesús. Y San José también, aunque no sabemos mucho de él.